Bueno, de por sí estoy nervioso y el hermano casi me hace llorar, hermanos, pero aquí estamos, hermanos, gracias a Dios para nuevamente alimentarnos de la bendita y santa palabra de Dios, hermanos. En este día tan hermoso hemos visto ya tres temas, hermanos, dos temas excelentes predicados por mi hermano Manuel Rada, que apenas hace el domingo pasado tuvimos la oportunidad de conocernos y fue a predicarnos la palabra ahí a la comunidad donde hablaba nuestro hermano José Uribe. Nuestro hermano nos ha predicado separados del mundo y cómo nos ve la sociedad. Ahora, sus hermanos que han dirigido los himnos, uno de ellos ha dirigido un himno que, hermanos, nos viene como anillo al dedo. Años mi alma en vanidad vivió. Muchos de nosotros, hermanos, yo soy el primero, sin Cristo vivimos en la basura, hermanos, en el estiércol. Por la misericordia de Dios, hermanos, estamos aquí, gracias a nuestro Padre Dios. Quiero, hermanos, que abramos nuestras Biblias para seguir, hermanos, con los temas que nos han asignado. Y el tema en este momento está en Esdras, capítulo 9 y versículo 8. Dice la palabra, hermanos, Esdras 9:8. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. El tema asignado a su servidor, hermanos, es: Dios sigue mostrando misericordia. Lo que leemos aquí, hermanos, vemos a Esdras sumamente afligido. Y Esdras, hermanos, reconoce que toda esta tragedia es a causa de una cosa, hermanos: el pecado. El pecado, hermanos, es el causante. Él está afligido, hermanos. Aquí mismo en Esdras capítulo 9, pero versículo 5, dice: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Luego el 9, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos has desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Esta palabra, hermanos, misericordia, esta palabra está compuesta, hermanos, de dos palabras. La primera es miser. La palabra miser es miseria, hermanos. La segunda palabra es cordis, es corazón. Esto no es otra cosa, hermanos, que dolor en el corazón por la miseria de otro, y que el otro no merece, hermanos. Dios ha mostrado esa misericordia. Dios ha sentido dolor en su corazón por la miseria del humano, hermanos.
Nosotros vemos, hermanos, la historia del buen samaritano. Cuando dice de aquel hombre que descendía y que cayó en manos de ladrones, los cuales lo mataron y lo dejaron medio muerto. Pero dice Lucas 10:33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y aunque los samaritanos eran despreciados por los judíos, él le brindó ayuda a aquel hombre que sabía que él era peor que un animal, pero dice, yo lo voy a ayudar a él. Él sintió dolor en su corazón. Esa es la misericordia, hermanos. En el libro de los Salmos, capítulo 103 y versículo 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. En Salmo 86 y versículo 15, mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esta misericordia, hermanos, se vio en los habitantes paganos de la tierra que Dios daría a la descendencia de Abraham. Dice la palabra en Génesis 15 y versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Fíjense. Dios no había expulsado a aquellas naciones porque no han llegado al colmo. Dice, pero me van a colmar la paciencia y entonces los voy a sacar y entonces los voy a meter a ustedes. Hermanos, ellos, los cananitas, llegaron al colmo cuando aumentaron sus idolatrías y perversiones. Y entonces Dios los expulsó para meter a su pueblo, pero les aclara, hermanos. En Deuteronomio 18, versículos 13 y 14, y le dice, fíjense lo que Dios le dice a su pueblo. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Ya mi amado hermano ha presentado separados del mundo. El mundo hace muchas tonterías, hermanos. Pero dice Dios, ustedes son harina de otro costal. No traigamos el mundo a la iglesia, hermanos. Dios, hermanos, le dice a su pueblo, ustedes tienen que ser perfectos. Esos pueblos hacen otras cosas, déjenlos a ellos. Así de esa manera Dios tuvo misericordia de su pueblo, que era extranjero y esclavo. Pero después, hermanos, en primer libro de Reyes, capítulo 14 y versículo 24, dice, hubo también sodomitas en la tierra, hicieron conforme a todas las abominaciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Ahora eran peor, hermanos. Ahora eran sodomitas, hermanos. Qué feo se ve, hermanos. Qué asqueroso se ve hoy en día ver a veces dos hombres y barbones y agarrados de la mano y besándose, hermanos. O dos mujeres. Y eso hacían los judíos, hermanos. Eso hacía el pueblo de Dios. Había sodomitas dentro del pueblo de Dios. Hermanos, ¿qué merecía ese pueblo? Aplastarlos como una cucaracha, hermanos. Pero Dios tuvo misericordia, hermanos. Y Dios permite que sean llevados cautivos. Pero ellos no merecían la cautividad, hermanos. Ellos merecen ser muertos, hermanos, como Sodoma y Gomorra, hermanos. Pero Dios es bueno, hermanos. Permite que sean llevados cautivos por misericordia, hermanos, porque no lo merecen. Esdras en su oración, hermanos,
Manifiesta que al permitir que quedaran unos pocos y al permitir que él y otros regresaran a reedificar el templo, era una muestra innegable de la misericordia de Dios. Y aunque ellos habían hecho gran maldad porque estaban contaminados con mujeres de los pueblos paganos que Dios había prohibido, y tristemente principalmente los sacerdotes. Ya nos leía nuestro hermano. Que con todo aquello, hermanos, vemos que Esdras dice que se arrancó el cabello, la barba y todo, estaba desesperado totalmente. Es como los que están enseñando al pueblo. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Hoy nosotros, hermanos, como iglesia somos el pueblo de Dios. Y le hemos fallado, hermanos. Y muchas veces. Dice la palabra en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero a pesar de eso, Dios sigue mostrando misericordia. Esas son las cosas, hermanos. Mi mente es muy pequeña. Y ahí es donde yo no logro comprender, hermanos, muchas cosas. Y yo no entiendo a Dios, hermanos. ¿Por qué Dios no extermina ya tanta maldad en la tierra? Desde que amanece hasta que anochece, el mundo está ofendiendo a Dios, y a veces nosotros también, que pretendemos ser el pueblo de Dios. El corazón de Dios está dolido, hermanos, pero Él sigue teniendo misericordia. En estos poco más de 2 años de pandemia, hermanos, Dios ha tenido mucha misericordia con los que estamos aquí hoy. Durante la pandemia fuimos testigos de muchas tragedias a nivel mundial, local y familiar. Pero Dios nos cuidó, hermanos, por su misericordia, para darnos una oportunidad más. Porque gracias a Dios tenemos un Dios de segundas y terceras oportunidades, hermanos. Usted ha de recordar cuando a Cristo le presentan la mujer adúltera y le dicen: esta mujer la sorprendimos. No nos dijeron, la sorprendimos en el acto mismo. La encontraron arriba o abajo del hombre, no sé, hermanos. La sorprendimos en el acto. Y la ley dice: ¿y tú qué dices, Señor? Increíble, hermanos, que Cristo Jesús le dice: no te condeno. Vete, pero tampoco soy alcahuete. No peques más. Te voy a dar una oportunidad más. Por misericordia, hermanos. Hermanos, la ley condena al mejor hombre. La misericordia de Dios salva al peor hombre, hermanos. Por eso hoy nosotros somos bendecidos, porque vivimos en el tiempo de la misericordia de Dios, hermanos. Usted recuerda a Pedro, ¿no? Pedro falló terriblemente y salió y lloró como niña porque le había fallado a Cristo. Y el apóstol Pedro, hermanos, llegó un momento que él pensó que aquello se había acabado, porque llega un momento que les dice a los demás apóstoles: yo me voy a pescar. Acuérdense que Cristo ya lo había traído de la pesca. Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Pero cuando él falla, hermanos, dice: me voy a pescar. Él piensa que todo está terminado, hermanos. Pero en Marcos 16:7 dice: cuando Cristo ha resucitado, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como él os dijo. Fíjense, hermanos, díganle a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué a Pedro lo tiene por separado? Porque Pedro pensaba que él ya no era del grupo. Dice: pero les encargo a Pedro, díganle que él también vaya. Yo quiero una entrevista con Pedro. Me voy a entrevistar con él. Interesante, hermanos.
Juan 21:9. Evangelio de Juan, capítulo 21 y versículo 9. Dice la palabra, hermanos. Vean el encuentro con Cristo, hermanos. ¿Cómo es ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo? Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. ¿Cómo está la entrevista, hermanos? ¿Cómo recibe Cristo al apóstol Pedro? Dice, con un pescado asado y pan. Pedro había fallado, hermanos. Y no empieza a recriminarle Cristo. En el versículo 15, Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció mucho de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Qué interesante. Cristo lo está restableciendo nuevamente, hermanos, por misericordia, para que Él retome su actividad para lo que Cristo lo había llamado. Por eso, hermanos, la mejor alternativa que tenemos es confiar en Dios, porque al cielo nadie va por bueno, hermanos. Pero al infierno nadie va por malo, hermanos. El que va al cielo es por la misericordia de Dios. Y el que va al infierno es por rechazar la misericordia de Dios que nos ha dado en Cristo Jesús. Y ahora, hermanos, ¿cómo beneficiarnos nosotros de la misericordia de Dios? ¿Cómo puedo hacerlo, hermanos? La manera de que nosotros nos hemos beneficiado, y si usted no ha sido bautizado, no sé qué está esperando. No le esté jugando al vivo. La manera de que el humano se beneficie de la misericordia de Dios, hablando espiritualmente, es aceptando el sacrificio de Cristo, hermanos. La palabra de Dios en Romanos 3, 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso solo en Él podemos beneficiarnos espiritualmente de la misericordia de Dios, hermanos. La misericordia de Dios se encuentra, hablando espiritualmente, hermanos, se encuentra en Cristo. No nos podemos beneficiar de otra manera, hermanos. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8 y versículo 34, para mí es conmovedor lo que menciona aquí el apóstol Pablo, hermanos. Carta a los Romanos, capítulo 8 y versículo 34. Dice la palabra, hermanos. Hace una pregunta el apóstol. ¿Quién es el que condenará? Vean la palabra tan sublime, hermano. Cristo es el que murió. Mas aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, a nosotros como humanos muchos nos condenan, incluyendo la ley de Moisés. Pero en Cristo estamos totalmente seguros, hermanos. Por eso dice Pablo, ¿quién condenará si Cristo ya murió por nosotros? ¿Quién puede condenar a alguien que fue bautizado para el perdón de sus pecados y que permanece fiel en la iglesia? No digo que no peque, hermanos. ¿Quién lo puede condenar, hermano? Nada.
Cristo ya murió por él. Pero, hermanos, según lo que menciona aquí, no solo murió, hermanos. A mí me parece esto, pero interesantísimo, hermanos. Porque dice la palabra de Dios que resucitó. Dice, además, resucitó. En 1 Corintios 15:17 dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estáis aún en vuestros pecados. Pero la resurrección de Cristo, hermanos, tiene más significado de lo que nosotros podemos imaginarnos. A mí me conmueve, hermanos, esto, de veras, porque muchas veces solo nos centramos, hermanos, en la parte que murió. Pero muchas veces, hermanos, no le prestamos atención a esto de que resucitó. Sabemos, hermanos, que Cristo murió por mis pecados. Pero ¿y para qué resucitó? Esa sería una pregunta buena. ¿Para qué resucitó Cristo, hermanos? Hermanos, los sacrificios del Antiguo Testamento eran la sombra de lo que hoy es Cristo, hermanos. En el libro de Levítico, hermanos, capítulo 16 y versículo 15, vemos una práctica que tenían los sacerdotes, hermanos. Levítico capítulo 16 y versículo 15 dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Grave es esto, hermano y hermana. El sacerdote tenía que llevar la sangre detrás del velo, la sangre del cordero. El sumo sacerdote debería traspasar el velo, penetrar al lugar santísimo para presentar la sangre del sacrificio, que aquella sangre significaba la vida del animal sacrificado. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Esto tenía, hermanos, un significado tremendo. Esta sangre que traspasaba el sacerdote al lugar santísimo, hermanos, era sombra, hermanos, de lo que iba a venir. Dice la palabra, hermanos, en Hebreos capítulo 10 y versículos del 1 al 4. Carta a los Hebreos capítulo 10 y versículos del 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Todo esto, hermanos, era una sombra. Estas sombras, hermanos, nos enseñaban algo maravilloso. A mí me deja sorprendido, hermanos, por ejemplo, la sombra de lo que era el arca. Ustedes han de recordar que Dios mandó a hacer un arca con medidas específicas, pero la madera, hermano, dice la palabra que la madera era de acacia. Y si usted va a una carpintería donde se hacen muebles, normalmente no se trabaja la acacia. Y luego dice uno, ¿por qué no trabajan la acacia? Si usted le pregunta a un carpintero, ¿por qué no trabaja la acacia? La acacia es una madera muy ordinaria, hermano. La acacia es una madera llena de nudos. No se puede trabajar, hermano.
¿Sabían ustedes que esa madera representa al humano, hermanos? El arca era lo que nos representaba a nosotros, un ser rebelde, hermanos. Un ser que es duro de servir, hermanos. Pero usted sabe que esa madera se cubría de oro, hermano. Lo que le daba valor era el oro, hermanos. Y el oro representa a Cristo, hermano. El humano, para entrar, hermanos, al lugar santísimo tiene que ser cubierto de Cristo, hermano. Esa era la sombra, hermano. Vemos, hermanos, en el libro de Levítico, en el capítulo 21 y versículo 17. Levítico capítulo 21 y versículo 17, hablando de los sacerdotes, dice la palabra: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por tus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o empeine o testículo mayugado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual hay defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Wow, hermanos. Los sacerdotes eran personas, hermanos, perfectas. Tenía que tener la estatura perfecta, no un panzón, no un narizón, no uno medio ciego, hermanos. Según dice aquí la palabra, hermanos, en el versículo 20. Les revisaban hasta los testículos, hermanos. De pie a cabeza era revisado. Ese ser que se acercaba a ofrecer los sacrificios de Dios tiene que ser perfecto. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Real sacerdocio. No estoy diciendo que si soy enano, que estoy jorobado, no, hermanos. No podemos acercarnos a Dios con imperfecciones, hermanos. Tenemos que ser perfectos hablando espiritualmente, hermanos. Y bueno, hermanos, tal vez me van a decir que eso qué tiene que ver, hermanos, pero solo para ilustrar, hermanos, las sombras que venían en el Antiguo Testamento. Había varias cosas, hermanos. Los querubines que estaban encima del propiciatorio, que te extendía la mano hacia allá y el otro hacia acá y el otro de allá para acá viendo hacia el propiciatorio, porque de ahí hablaba Dios, hermanos. Aquellos querubines que eran de oro, hermanos. Recuerdan que cuando Cristo muere, hermanos, cuando van al sepulcro, dice que encuentran un ángel a los pies y otro a la cabecera. Ahí estaban los verdaderos ángeles, hermanos, sobre el verdadero propiciatorio, que era Jesús, hermanos, y que es Jesús. Recuerden que el sacerdote dice que penetraba hasta dentro del velo con la sangre. Y precisamente para eso resucitó nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 9 y versículo 6. Hebreos 9 y versículo 6, hermanos. Dice la palabra: así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. Pero vean la palabra que sigue: no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia los que practican ese culto.
ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo ofrecido eterna redención. Mi Señor Jesús, hermanos, tuvo que resucitar para llevar su sangre, meterla, hermanos, al lugar, verdadero lugar santísimo. Hermanos, con ella me ha purificado a mí. Cristo tuvo que resucitar para él mismo, hermanos, entrar y presentar su propia sangre. Por eso dice Pablo, el que murió, pero aún también resucitó. ¿Y para qué resucitó? Interesante, hermanos. Para llevar su propia sangre. Y acuérdense, la vida en la sangre está. Él presenta y dice, aquí está mi vida, que yo presenté por la humanidad. Es interesante, hermanos. Ahí vemos la misericordia de Dios en toda la extensión de la palabra. Porque nuestro Señor no merecía eso. Ese castigo lo merecía yo, hermanos. Pero Él por amor lo hizo. Más adelante dice Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y después pasando hasta Hebreos 9:24 dice la palabra, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Cristo entra, hermanos, con su propia sangre. Si a usted que no se ha bautizado esto no le conmueve, nada lo va a conmover. Aquí vemos, hermanos, una oferta que no se puede despreciar. Vemos la misericordia de Dios. Hoy podemos beneficiarnos de ella. Y nosotros, hermanos, que ya hemos sido bautizados, ¿por qué no serle fiel a nuestro Dios, hermanos? ¿Por qué no corresponder un poco a esa gran misericordia de nuestro Dios, hermanos? Presentada en nuestro Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, era solo una maqueta, no era real. Hoy la iglesia, hermanos, es el verdadero tabernáculo. Dice Hebreos 8:1 y 2, hermanos. Ahora viene el punto principal de lo que venimos diciendo. Es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Eso del Antiguo Testamento no era real, hermanos. Hoy la iglesia es lo real, hermanos. Dice el 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hoy la iglesia, hermanos, es el lugar santo donde entran los sacerdotes continuamente. ¿Quién son los sacerdotes? Nosotros, hermanos. Nosotros somos los sacerdotes que entramos continuamente.
al lugar santo. ¿Y quién es el sumo sacerdote? Cristo. ¿A dónde entra él? Al lugar santísimo. Y ya entró, hermanos, a presentar su propia sangre. Pero algo maravilloso, hermanos, regresando a Romanos capítulo 8 y versículo 34, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Miren qué interesante, hermano. El que además también intercede por nosotros. Hermanos, aquí vemos la misericordia de Dios antes, ahora y después. ¿Dónde está el Señor? A la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, hermanos. Dice Hebreos 7:23. Carta a los Hebreos capítulo 7 y versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tenía un sacerdocio inmutable que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso, como ya nos predicaba hace un rato nuestro hermano Manuel, acerca de las bendiciones espirituales que menciona la carta a los Efesios, todas esas bendiciones se hallan solamente en Cristo. Si usted todavía no está en Cristo, no regrese, por favor. No regrese a su casa sin Cristo. No regrese a su casa sin haberse beneficiado de la misericordia de Dios. Acéptela. Dios tiene misericordia. Dios nos la está dando en este momento. Si nosotros, hermanos, que ya somos miembros de la iglesia del Señor y le hemos fallado, hermanos, acerquémonos, hermanos. Acerquémonos a Cristo, porque Él está, dice, intercediendo por cada uno de nosotros. Vemos en Cristo, hermanos, la misericordia de Dios. La vimos en el pueblo judío antes, durante el cautiverio y después del cautiverio. En nosotros como iglesia, hermanos, hemos visto la misericordia de Dios cuando nosotros vivíamos en el mundo, hermanos. Yo me pongo a pensar cómo no morí en tantas ocasiones. Si yo hubiera muerto, yo estuviera en el infierno, hermanos. Pero por misericordia no morí, hermanos. Después pasamos la pandemia y nosotros fuimos testigos de ver gente muerta, hermanos, gente en agonía. Pero hoy estamos aquí, hermanos, por la misericordia de Dios, y hoy Dios sigue mostrando misericordia de nosotros. Romanos 6:23, para finalizar, hermanos, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, la palabra dádiva es regalo, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada uno de nosotros tiene dos opciones. La paga del pecado es muerte. Si usted quiere, usted puede pagar. Usted puede hacerlo. La paga del pecado es muerte. Si usted quiere pagar por su pecado, no se arrime a Cristo. Aléjese de él. No se bautice. Usted va a pagar en el infierno, por supuesto. Y si usted ya se bautizó y se aleja, también usted va a pagar. Se va a podrir en el infierno por la eternidad. Pero si usted quiere dádiva, si usted quiere regalo, acérquese a Cristo. Él ya pagó por mí. Por eso dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la única manera, hermanos, que podemos nosotros beneficiarnos espiritualmente de la misericordia de Dios. Tenemos esas dos opciones. Si usted quiere el regalo y no se ha bautizado, pase, hágalo.
Sea un hijo de Dios. Deje de ser un hijo de ira. Deje de ser un hijo del diablo. Y acérquese a Cristo, que Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Hermanos, ese regalo Dios lo ofrece solamente en Cristo. Hay un texto, hermanos, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 y versículo 13, dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Dice, porque con ellos sus obras siguen. No se le ocurra morir sin Cristo. La va a pagar como usted no tiene idea. Aproveche el regalo de Dios. Por misericordia nos ofrece hoy la salvación. Dios les bendiga, hermanos.